¿Cómo volvemos? ¿Qué pasa con las paredes? ¿Qué pasa con la comida? ¿Qué pasa con los muebles? ¿Qué cuidados tenemos que tener una vez que volvemos a casa? Oscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la comunicación, un gusto. Un gusto, Camila te habla. Queremos saber qué recaudos tenemos que tener, algún ABC o algo que tengamos que saber antes de volver a casa. Bueno, sí, ante todo, bueno, nuestra solidaridad con la gente que está sufriendo Sí, estas inundaciones. Uno cuando tiene inundaciones de este tipo, hay un momento que es en el que se produce la inundación y otro momento que es cuando pasa la inundación. claro. Hay dos riesgos distintos y dos situaciones distintas que hay que tener en cuenta, ¿no? En el momento de la inundación, cuando el agua está dentro de nuestras casas, tenemos que pensar que no es agua de lluvia. Hay que tenerlo muy claro eso. Es agua que viene mezclada con líquidos cloacales, Claro, con sustancias químicas, porque hay que pensar que en muchas casas existen estas sustancias químicas que se mezclan con el agua porque el agua sí. las desborda. Pueden haber insectos como arañas, en determinados lugares pueden haber hasta serpientes, víboras y todo tipo de insectos que nos pueden picar. Es decir, que en el momento de la inundación hay un riesgo. El tema eléctrico, el tema de los escapes de gas, Claro. son todos temas que tenemos que tener en cuenta en ese momento, que van a producir determinado tipo de situaciones y de enfermedades, ¿no? Si estoy en contacto con aguas servidas o con aguas que pueden ser que vienen de cloacas o de pozos negros, Sí. porque se pueden dar las dos situaciones, bueno, allí vamos a tener la aparición de bacterias, de virus, de parásitos con los que nos vamos a estar enfrentando, por lo que es importante de algún modo no estar en contacto con ese agua, pero vemos las inundaciones y el nivel del agua y prácticamente eso es imposible. ¿Y qué Así es que, recaudos podemos tomar, Oscar? Quizás algo de ropa que podamos llevar a la hora de meternos en nuestra casa, o quizás alguna vacuna o algo que podamos darnos. mira, al momento de volver a la casa, Sí, lo importante es ventilarlas bien, secarlas bien. Eso es lo más importante. Dejar que el agua, bueno, escurra. Cuando esté bien seca, bien ventilada la casa, hay que esperar unos días porque pueden aparecer, vamos a ver que empiezan a aparecer hongos. Esos hongos pueden aparecer en las paredes, en los muebles, en la misma ropa. Hay que lavar muy bien con jabón todo. mira. Todos esos lugares incluso que uno ve que empiezan a aparecer manchitas, hay que lavarlos muy bien y en algunos casos seguramente hay que descartar algunos elementos para evitar después problemas de salud mayores, ¿no? Porque los hongos son muy complicados al Claro, eso momento que de vemos quizás como una simple mancha en la pared puede traernos realmente problemas de salud a largo plazo. Sí, sí, claro, allí te pueden aparecer problemas respiratorios, dermatitis, infecciones de todo tipo. Si uno se lastima la piel, que es común en esto cuando uno camina en el agua, que se pueda lastimar con algún hierro, algún palo, algún elemento que no tenga que estar allí, las heridas esas hay que lavarlas muy bien y decontaminarlas, pero es común que en ese momento que empieza a secarse la casa, la aparición de estas manchas y el Sí, roce con la piel, el respirarlo nos va a claro. generar una serie de enfermedades que hay que tenerlas presentes. Yo no tengo duda que los ministerios de salud ya están trabajando ante ese tipo de eventualidades de lo que va a ser la post-inundación, ¿no? ¿Y con qué podemos limpiar? Nosotros llegamos a casa, logramos secar todo. ¿Y cuál es el próximo paso? Bueno, lo más importante es limpiar todo con jabón, agua y jabón, Bien, agua y abundante agua jabón. y jabón. ¿Jabón blanco? Sí, jabón blanco es Bien, lo más indicado. Si no tienen, incluso es hasta lo más barato, ¿no? En un sí, cepillito, en una esponja, lo empapamos bien, limpiamos bien todos los lugares hasta donde llegó el agua, en las paredes sería conveniente hacerlo. Por ahí no recomienda uno mucho el uso de la lavandina, aunque si esos hongos persisten en el tiempo, una tapita de lavandina en 10 litros de agua, en un balde, creo que es suficiente para poder terminar de limpiar. Los muebles, las maderas que han quedado muy impregnadas, es posible que no se puedan limpiar, ¿no? Y en algunos casos hasta sí, tener que descartarlas, sobre todo lo que son sí. maderas tipo aglomerados. Lo más probable es que haya que tirarlo, pero la limpieza siempre con agua y jabón, incluso si uno se lastima, o el lavado bien de la mano, de las manos después de tocar este tipo de elementos, siempre hacerlo con agua y jabón. Y tener en cuenta que el agua que vamos a utilizar hay que estar bien en contacto ahí con la gente que provee el agua para ver si está o no está contaminada, porque hay veces que puede estar Claro. contaminada
y hay que estar muy seguro de que eso no sea así. En todo caso, bueno, o comprar agua limpia o seguramente los municipios estarán proveyendo ese tipo de elementos como para poder hacer las higienes, la limpieza, ¿no? Sobre todo el agua. Y con la comida que nos quedó quizás en las alacenas, la que se nos mojó ya sabemos que se perdió, pero la otra, ¿la tenemos que descartar también? Mira, va a depender de cada una de esas comidas, ¿no? Si son paquetes cerrados, yo diría, o latas, no hay ningún tipo de inconveniente. Si son verduras y han estado durante mucho tiempo expuestas a estas humedades, yo diría que habría que descartarla. Si uno la ve que está en buenas condiciones, bueno, por ahí soporta un lavado, creo que no habría ningún tipo de inconveniente, pero hay que tener en cuenta que hay que lavar muy bien, porque esas aguas que estamos viendo allí no solo generan, bueno, no solo están mezcladas con químicos y agua servida, sino que eso hay veces que se levanta en el aire, ¿no? Se dispersa en el aire y se deposita en todo este tipo de comida. Por lo que si están en paquetes cerrados no hay problema o lata, pero si son tipo verduras hay que limpiarlas bien. Y ahí sí recomiendo, por ejemplo, lo que sean hojas verdes, lavarlas o dejarlas sumergidas en un poquito de agua con limón puede ser o con vinagre, que cumple la función de desinfección durante unos 30 minutos. ¿Unas gotitas y estamos o más? ¿Cómo, perdón? ¿Unas gotitas de limón y ya estamos o tengo que ponerle más? No, con unas gotitas en una fuente es suficiente. 10, 15 gotitas creo que alcanza. Un chorrito de limón, un chorrito, una tapita de vinagre es suficiente. Tanto el vinagre como el limón son ácidos y terminan matando virus, bacterias y algunos hongos. Así que eso se puede utilizar. Además, si después se consume el vinagre o el limón, no hay ningún tipo de inconveniente al momento de consumirlo. Genial. Y las latas podemos darnos cuenta si están mal porque si se hinchan, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que eso va a estar más relacionado con un vencimiento a futuro, con un depósito de muchísimo tiempo, más que con una situación de inundación. Las latas que están cerradas, mientras estén dentro del tiempo de vencimiento, resisten muchísimo, ¿no? Así es que en ese caso, si están hinchadas, sí hay que descartarlas, no hay ningún tipo de duda. O si estaban abiertas, por ejemplo, ya uno las había empezado a consumir, ahí hay que tirarlas. Y Oscar, ¿le recomendamos a la gente darse la antitetánica? Mira, sobre todo aquellas personas que están haciendo labores y que están en esa reconstrucción de la casa, yo les diría que sí, sería lo recomendado en este momento. Sobre todo los que están haciendo algún tipo de trabajo, se lastiman, se raspan. Uno nunca sabe qué puede haber en esos elementos que nos terminan dañando la piel. Así que es recomendado por ahí la antitetánica. Bien, bueno, ese es un dato buenísimo. Y no puedo dejar de preguntarte por las mascotas. ¿Qué recaudos tenemos que tener? No solo con ellos, sino con ellos para con nosotros también. Sí, mira, los mismos que para el ser humano. Cuidar bien los alimentos. Hay que lavarlos, higienizarlos. Porque puede ser que si tenemos el alimento de la mascota que nos haya quedado ahí también, ¿eso qué hacemos? Hay que tener cuidado con esos alimentos, ¿no? Porque si estaban abiertos, se mojaron, lo más probable es que estén impregnados con todos estos desechos que estamos comentando que hay en el agua. Si estaban cerrados, lo mismo, digo, ahí no hay ningún tipo de inconveniente. Pero después las mascotas también hay que tener en cuenta que en todo su pelaje, ahí habría que consultar con un veterinario, pero en todo su pelaje van a tener ese residuo que luego van a arrastrar por toda la casa. Así que seguramente hay que hacer algún tipo de higiene, de lavado con ellos también, dependiendo de qué tipo de mascota es, ¿no? Pero ahí les recomiendo consultar con algún veterinario que seguramente les va a dar un poquito más de información. Perfecto, Oscar. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, para repasar, vos que nos estás escuchando, estamos hablando de la vuelta a casa, qué es lo que pasa después de una inundación. Así que, ¿cómo hacemos un punteíto rápido? Oscar, ayúdame con esto. Vamos a lo que primero que tenemos que hacer es secar bien todo para que no nos quede mojado. Mucho cuidado con las paredes, que podemos tener hongos, ¿no? A largo plazo también, que nos puede llegar a traer problemas en la salud. Dijimos también después el tema de limpiar todo con jabón blanco. Exacto, cuidar los alimentos, repasar los alimentos, tener mucho cuidado con las instalaciones eléctricas y las instalaciones de gas al momento de que vuelva la electricidad, digo, porque en muchos de esos lugares lo que se hace es cortar la luz preventivamente
porque el riesgo de un shock eléctrico está. Entonces, al momento de volver a levantar las térmicas o a volver a controlar la electricidad de la casa, hacerlo con mucho cuidado porque todos los conductos internos por donde van los cables van a estar húmedos y esa humedad es la que más demora en irse en el tiempo. Así que tener allí cuidados especiales, ¿no? Pero con lavar con jabón bien los pisos y las paredes hasta el límite en donde llegó el agua, creo que es suficiente. Ventilarlas bien, dejarlas secar. Si tienen ventiladores, pónganlo para que el aire circule constantemente. Serían las recomendaciones iniciales, ¿no? Y después, bueno, hay otras enfermedades que van a surgir un poquito después, que son las relacionadas con el dengue, la encefalitis equina, porque va a haber mucha reproducción de mosquitos. Será un tema para tener en cuenta. Ay, Dios, en un tiempo más adelante, ¿no? En unos 10, 15 días que seguramente vamos a ver ese tipo de secuelas, ¿no? Post inundación. Bueno, Oscar, entonces seguramente vamos a estar en contacto otra vez porque nos encanta la información que nos das, te lo agradecemos un montón. Le volvemos a mandar muchísimo cariño a la gente que le está pasando mal y acá desde nuestro lugar el aporte que podemos hacer es acercarle la información de la mejor manera posible. Muchas gracias, Oscar. Gracias a ustedes y también totalmente disponible en mis redes sociales para que me contacten si tienen algún tipo de duda, tanto la gente que está sufriendo esto. Perfecto, las tenemos ahí en pantalla, Oscar Atienza. Perfecto, ahí lo siguen en sus redes sociales que tenemos muchísima información. Gracias, Oscar. Gracias a ustedes, que anden bien.